Hace una semana aproximadamente me llegó un correo al correo que tengo de Yahoo, donde hablaban de una noticia increíble. Muy bien, comentaba entonces de esa noticia que me llegó y la noticia parecía ser como muy reciente. Y entonces recordé que algunos de los que estamos aquí supimos de esa noticia y era acerca de un acto casi milagroso que había pasado y que tiene que ver con la historia de Dios, tiene que ver con lo arqueológico. Y me acordé que en el 2014 un hermano nos compartió el tema y yo había construido el tema, pero entonces me puse a investigar, le escribí a este hermano, le dije, hermano, ¿qué hay de nuevo con respecto al tema? Y hay una cantidad de novedades para que ya conoce el tema, pues se lo va a repetir y el que no, la gran mayoría seguramente no, porque este estudio tiene más de quizás 10 años, va a ser muy interesante. La Biblia habla muy seguido acerca de las palmeras y digamos son plantas bíblicas populares. ¿Popular por qué? Porque se habla permanentemente de ellas. Es lo que vamos a ver ahora a través de varios textos, cómo es permanente el uso del término de la palmera. Desde los jeroglíficos antiguos se veían las palmeras como algo muy valioso, muy apropiado y venerado de cierta manera. Se relaciona con conceptos de durabilidad y de renacimiento y como otros árboles con el cielo, ya que se consideró que su copa formaba la bóveda celeste. La forma de la hoja como tal se relacionaba con los ángeles por la manera que se disponían arriba en la copa de los árboles. La palmera crece en lugares cálidos donde el agua no es abundante. Por tanto, simbolizó el triunfo de la vida sobre la muerte, es decir, la resurrección de alguna manera. Además de que cada vez que la Biblia dice que debemos estar firmes, los escritores tenían en mente la palmera. Ustedes ven que cuando hay tornados y este tipo de cosas, huracanes, muchos árboles se caen. Pero las palmeras tienden a echar raíz hacia el fondo y se arraigan tan tremendamente en los desiertos, el sol solano, el viento solano, digo, no las afecta. Tienen una idea y una aplicación de durabilidad, de fuerza, y a eso es que dice Dios cuando dice que debemos estar firmes. Y vamos a ver ahora cómo Salomón y David también la nombran en ese mismo sentido. Este es el tipo de palma datilera. Datilera se le dice porque da dátiles, mientras que las palmas que la mayoría conocemos o son palma de aceite o palma de coco, ¿cierto? Estas no dan coco, dan un dátil, que ya vamos a ver cuál es. Se le conoce entonces como palma datilera. Esto es en la región de Tierra Santa, cerca del Mar Muerto. Allí están de manera natural. ¿Sí? Al crecer en climas cálidos y áridos, la palmera datilera produce una fruta dulce y carnosa con una semilla grande. No es sorprendente que Jericó fuera identificada como la ciudad de las palmas, así como lo nombra Deuteronomio 34, ya que estos árboles se encuentran predominantemente en llanuras y valles. Aunque todavía son comunes hoy en día, estos árboles prevalecían en tiempos bíblicos a lo largo de la parte más cálida de la costa y del valle del Jordán.
Éxodo 15:27 dice, luego llegaron a Elim, donde habían 12 pozos de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto al agua. Nombra las palmeras. ¿Por qué? Números 33, partieron de Mará y llegaron a Elim, y en Elim hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras, así que acamparon allí. Este es el dátil, por eso se llama palma datilera, porque este es el fruto que produce esta planta. Resulta que los dátiles tienen altísimas propiedades nutricionales. Se puede sacar miel de allí. Sirve para cualquier cantidad de enfermedades, de males, es preventivo. Es decir, era muy, pero muy valorada en aquella época en donde ni siquiera existía lo que hoy en día tenemos, y es la tecnología para identificar grasas, azúcares, antioxidantes. Es decir, hoy tiene más valor que lo que tenía para ellos, aún siendo tan importante. ¿Sí, hermano? Mejor dicho, el ibuprofeno junto. En serio, buenísimo. De hecho, en algunas muy pocas partes, lo he visto en PriceMart, publicidad política no pagada, allá venden una bolsa con dátiles y eso vale una bolsita así como 40.000 pesos, es costoso, pero es delicioso. Algo muy parecido a las uvas, a las ciruelas pasas, algo parecido a las ciruelas pasas. Bueno, yo no sé si sacarán leche, miel sí, hermana. De pronto de la pepa, de pronto sí, es probable. Bueno, Salomón, dice Primera de Reyes 6:29, y Salomón esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Aún los egipcios en sus dibujos hacían ese tipo de escultura con respecto a la palmera. Vemos como Salomón en el primer templo estaba decorado de puras palmeras, no tenía rosas, no tenía lirios, no, palmeras. Débora, dice Jueces 4, verso 4, que ella gobernaba en aquel tiempo a Israel. Esta mujer era profetisa, era la mujer de la Pior, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera. Había una palmera que decía, esa es la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Bueno, no vamos a hablar de Débora, estamos hablando de ese lugar que se conocía como la palmera de Débora. Ahí iba ella y juzgaba todo asunto, y Dios la había escogido con un propósito, demostrar que una mujer podía igualar a un hombre y humillar a los hombres que se enaltecían sobre las mujeres. Salmo 92:12 dice, un himno lo cantamos, ¿acierto? El justo florecerá como el aguacate, como el banano, como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Juan 12 dice que al día siguiente grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Él era digno no de flores, de rosas, de lirios, sino de palmeras. Increíble, no sé por qué, pero es lo que nos dice la Biblia. Entonces miren cómo repetitivamente la palmera es mencionada. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos. Nuevamente se nos narra lo que pasó con Jesús. La Biblia llama Jericó a la ciudad de las palmeras. David llamó a su hija Tamar, que la palabra hebrea es la que se usa para palmera, Tamar. En el tiempo romano, Judea era famosa por los dátiles producidos por esta palma. Las monedas romanas de Judea tienen la palma de Judea representada a un lado. En estas monedas de la época del Imperio Romano, ahí está la palma, ¿sí? La palmera. Lo que ustedes leen allí que dice ¿sí?
Ibdea Capta, aquí, Ibdea Capta significa Judea conquistada. ¿Conquistada por quién? Por los romanos, exactamente. Las palmeras de Judea, lo más triste del asunto es que se extinguieron después de la destrucción de toda la presencia judía en la tierra por los romanos en el primer siglo. En el año 70, cuando se sitió Jerusalén. En ese periodo de tiempo, piensan los científicos que de la palmera que estamos hablando se extinguió. Pero claro, ahora vimos unas imágenes de otras palmeras en la actualidad. Efectivamente existen. Pero esa palmera de la cual nos narra la Biblia se extinguió. Y ya vamos a saber por qué sabemos que se extinguió. Las que están hoy en día en Israel no son descendientes de la palmera de Judea antigua. Eran importadas de California y de otros lugares. Las palmeras de la Biblia, famosas por su fruto y su belleza, se extinguieron casi por 2000 años. Pongámonos tristes. Pero, aunque todavía hay palmeras, todavía producen dátiles, se ha descubierto científicamente que son diferentes. ¿Cómo supieron ellos? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, resulta que hace más de 2000 años, en esta fortaleza llamada Masada, los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble. ¿Qué fue lo que ellos descubrieron en esta fortaleza? Siendo este un lugar histórico en Israel con un altísimo interés arqueológico. Esta fortaleza está situada a orillas del Mar Muerto. Tenía, según algunas fuentes oficiales, muralla de 6 metros de alto por 4 de ancho, 1400 metros de largo. Por ahí cerca pasa el río Jordán, donde Cristo fue bautizado. Y en el mapa, pues aquí lo podemos ver. Esa fortaleza está aquí, en esta parte de acá. Aquí vemos el Mar Muerto. ¿Sí? Aquí usted se encuentra, aquí y aquí en Israel es donde está Jerusalén. Y ahí está la boca del Mar Muerto, está Masada. Esa es la ubicación geográfica. La historia la narra Josefo acerca de la manera como fue que los romanos lograron llegar allí. Pero la historia es escalofriante porque se suicidaron. Pero no era yo con yo, sino yo te mato y luego tú lo matas a él, él a él, él a él, hasta que todos se extinguieron, excepto quedó unas muy pocas personas que contaron la historia de cómo hicieron la rifa a ver quién mataba a quién, porque no querían caer en manos de los romanos. En fin, es un sitio de gran interés arqueológico e histórico. ¿Qué encontraron ellos en estas ruinas? Este hermano es el hermano Lucas Chandler. Él es arqueólogo, tiene maestría en historia antigua. Él todos los años lleva un grupo de hermanos, es hermano de la iglesia, es anciano en la iglesia North Terrace, donde congrega Laura Daniela. Es el hijo del hermano Roy Chandler, para los que lo conocen. Aquí abajo está la fuente de información que él me dijo, ahí puedes actualizarte y complementar este material. Esas semillas que encuentran allí, porque encontraron un gran número de semillas en esa ruina que tenían esas semillas 2000 años. ¿Por qué saben que 2000 años? Porque todo lo que encontraron allá tenían evidencias históricas de que llevaban allá 2000 años o un poco más. Como esa es la parte más baja de la Tierra, la presión atmosférica, la humedad relativa, y en donde se encontraron, preservaron las semillas. Entonces, bueno, sí, unas semillas, ¿qué son? De palma datilera. Ahora, lo que ellos hacen es analizar esas semillas y compararlas con las semillas de las palmas actuales, que eran muy diferentes en porcentaje, eran más parecidas las actuales a las que están en Irak y las que están en Marruecos, las que están en Egipto y aún de California, eran muy diferentes a estas semillas. Seleccionaron 34 semillas que pensaron que eran las más viables. Una fue separada para control e investigación y luego sembraron 33, una se dañó y luego solamente 32 realmente sembraron.
agüita, le echaron la bendición, le pusieron las hormonas naturales que le ponen a las plantas para que crezcan, nada extraordinario, y empezaron a cruzar los dedos, porque una semilla de hace 2000 años debería quizá de pronto crecer. Y así es. Matusalén se llamó la primera palmera que nació con una semilla sembrada hace 2000 años. En el 2005, este grupo de investigadores decidieron intentar germinarlas. A las 8 semanas, los científicos comprobaron que una de ellas germinaba. Al año y medio le cambiaron de maceta y a los 26 meses su desarrollo era igual al que de las palmeras datileras normales. Si el árbol es femenino, empezaría a producir dátiles en cerca de 3 años. Imagínense con una semilla de 2000 años atrás y empezar a ver que germina. ¡Wow! Eso es algo extraordinario. Bueno, de las 32 que sembraron, más o menos 6 empezaron a crecer. La primera la llamaron Matusalén. Doris, ¿por qué Matusalén? Solo Doris. ¿Cuántas Doris hay acá primero que todo? Matusalén, el que más años vivió. ¿Cuántos años vivió? ¿Cuántos? Muy bien, hermano. ¿Cuántos? 969. Es que esta semana estudiamos, ¿no? Se rajó, qué vergüenza con los hermanos. Perdonarán, pero es que ustedes ya saben que el boxer y, ¿no? Mentira, hermano. 969. Por eso le llamaron Matusalén. Esta es la palmera en el año 2012. La palmera Matusalén. ¿Ustedes se imaginan cómo ha sido de interesante ir allá a investigar, a mirar esta palmera? Porque una semilla, aquí sonido probando, una semilla de 2000 años germinar y ya van 6 que han germinado. Ahora, lo sorprendente es que nació después de 2000 años y ahora tenemos una semilla original dando un árbol original de la región de Judea en los tiempos de Jesús. Y entonces uno dice, bueno, yo asociaba como cuando el Señor decía que si ustedes no quieren predicar, problema de ustedes. Porque aunque nadie hable, las piedras hablarán. Aquí vemos a una semilla, un árbol hablando. Y cuando salió, cuando se dejó ver a la luz, esa semilla le dijo al mundo, todas esas que están allí tan bonitas, saben tan rico. No son. Yo soy la única. Y ahí miren qué empezó a hacer la gente. Ay, no, pues la única, pues, la única que se va a salvar, la única que da frutos ricos. Pero esta palmera llamada Matusalén es la original de la época de Jesús y demostrado científicamente por su ADN, porque no es la misma. Y ahora es papá, porque no fue hembra, fue papá. De las otras 6, que también tienen nombres, una de ellas se llama Raquel y a otra la llamaron Lea. ¿Cómo les parece? Hay una que llama Ruth y otra Bosch, pero otra no me acuerdo cómo se llama. Pero les colocaron nombres bíblicos. Yo veo por ahí una pierna levantada, no es una banda. Hermana, genéticamente, los que saben de agricultura saben cómo un árbol es polinizado, correcto. ¿Y cómo era? Entonces, a este macho le cogieron polen y, como dijo el hermano Orlando, lo etcétera con la mujer. Y ahora tuvieron hijitos. Estos son los primeros frutos de la palma Matusalén. Es lo más increíble. Entonces vemos que un árbol asociado con Dios y su pueblo existe hoy porque tenemos las semillas originales. Todas las demás
son ricas también los dátiles, nutritivos, sí, pero genéticamente no es el mismo. Parecen, pero no lo son. Esta semilla dio como resultado la misma planta que había en la época de Jesús. Hoy día tenemos otra semilla que también tiene 2000 años. Dice Marcos 4:26, así es el reino de Dios, dijo Jesús, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Si usted hoy en día siembra una semilla y cuando usted ve empezó a dar mangos, fue porque la semilla era ¿qué? De mango. Pero ¿qué tal si usted siembra una semilla creyendo que es limón y cuando el árbol crece da mandarina? La mandarina es rica, ¿sí? Nutritiva, tiene alta vitamina C, pero no es lo que yo necesito, no es lo que yo sembré. Entonces, el tema tiene que ver con la semilla. La Biblia usa el término de la semilla continuamente para referirse a la palabra de Dios. Lucas 8:11 lo dice de esa manera. Es pues la semilla, la palabra de Dios. Y así como las semillas genéticamente han sido actualmente modificadas, por eso hoy en día usted ve un fruto, me viene a la memoria así rápidamente, el tomate tamarindo o tamarido. Tamarindo lo he leído yo, tamarillo. ¿Qué es el tomate tamarillo? Es un tomate de árbol que le consiguieron una mora, lo cruzaron y da ese tomate por dentro lo que tiene es mora. ¿Es rico? Sí. Y de hecho más costoso que el tomate de árbol normal, porque es coger mora y tomate. Pero no es lo que creó Dios. No estoy cuestionando que se ha pecado o no hacerlo así. En lo espiritual sí hay resultados desastrosos cuando la semilla es manipulada genéticamente, pretendiendo mejorarla, porque la manipulación genética tiene que ver es con el mejoramiento en cuanto a la producción, a la prevención o ¿cómo se dice? Capacidad de resistir las malezas, los virus, los bichos estos, ¿sí? Sí, en el Antiguo Testamento hay algunos pasajes que Dios decía que no hicieran ese tipo de injertos, porque quizá habría alguna consecuencia. No tengo una respuesta agrícola correcta, pero eso solamente se dio durante ese periodo de tiempo. Lo mismo que el comer algunas comidas, el cabrito no cocinarlo en la leche de la propia mamá. En fin, hubo algunas recomendaciones de Dios. No sé exactamente la razón por la cual Dios lo advirtió. Pero hoy en día somos consumidores de muchos productos que han sido manipulados genéticamente. En la mayoría de los casos siempre buscando que sean resistentes a las plagas. Pero hay algunas cosas que de pronto uno sí lo ponen a pensar, ¿no? Por eso cuando en algunos lugares venden hortalizas, llaman orgánicas, sin manipulación genética, porque hay movimientos en el mundo que dicen que no están de acuerdo con eso. Y yo creo que hay que tener precaución de cierta manera. Esta semilla es la palabra de Dios, no admite ningún tipo de manipulación, ni por querer hermosearla, ni por querer hacerla más poderosa. No. Primera de Pedro 23, en esta traducción dice, porque se les ha dado un nuevo nacimiento, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, mediante la palabra de Dios vivo y duradero. Esa es esta traducción. Entonces, esa semilla de la cual estamos hablando es el evangelio de nuestro Señor Jesús. Hoy sembramos esa misma semilla si nos conformamos con lo que aparece en este libro, en el Nuevo Testamento, haciendo uso correcto de ella, pues no tendríamos tanta división religiosa ni tantos grupos declarándose en los verdaderos, ¿sí? Porque hoy tenemos, y en el programa de radio, los que escuchan el programa de radio, vinimos dando una serie acerca de los términos descriptivos de los cristianos. Uno de ellos fue el término los llamados y los cristianos, fue el del viernes. Y una de las cosas que hablábamos es que no es lógico
creer que existen cristianos adventistas, cristianos mormones, cristianos pentecostales, cristianos católicos. Eso no está en la Biblia. Pablo enfrentó ese problema en 1 Corintios 1 cuando decía, vea, ¿cómo hacen ustedes de Pablo, ustedes de Apolo, ustedes de Pedro, ustedes de Orlando, de Carlos? No, ¿acaso Cristo murió por ustedes? ¿Está dividido Cristo? ¿Yo, Pablo, morí por ustedes? No. Siempre Dios fue reiterativo con la advertencia de no añadirle ni quitarle a su palabra. Pero el hombre, en procura de hacer lo mejor, se ha desviado. Ahí vemos el caso de Martín Lutero, uno de los reformistas de la iglesia, entre comillas, saliendo del catolicismo. Él pretendió volver a la Biblia, lo cual es lo correcto. Pero sus seguidores entonces formaron la iglesia luterana. Juan Calvino, lo mismo. Entonces, hoy tenemos la iglesia luterana, la iglesia de Calvino, que se parecen en algunas cosas, pero no es lo mismo. Si es la misma semilla, no debería haber nada. Esta es la pregunta que constantemente nos hacen nosotros. Ay, ¿usted es cristiano? Sí. ¿De qué iglesia? Pues la iglesia de Cristo. ¿Y tú? No, yo soy cristiano de la iglesia tal. ¿Y de quién es? Ah, del pastor tal, o de la pastora tal, o de la organización esta o aquella. Ahí estamos viendo que la semilla que está plantando no es la semilla original de hace 2000 años. Porque en la Biblia yo no encuentro ningún nombre diferente, ni ningún apellido a Romanos 16:16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Eran iglesias del Señor. Solamente eso era lo único que había y eran identificadas por la región. Por eso las iglesias que estaban en Galacia, cuando vemos la carta primera de Corintios, no es que la iglesia se llame la iglesia de Corinto, no, es la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, la iglesia estaba en Éfeso, en Colosa, en Tesalónica, pero todas eran, si hacían la voluntad de Dios, conforme a como está en el Nuevo Testamento, pues serían iglesias del Señor. Si no, pues entonces empezamos a ver la iglesia de Diótrefes, ¿perdón? Diótrefes no permitía que nadie recibiera a los apóstoles o a predicadores que no se sometieran a lo que Diótrefes quería, porque él era el que decía en su época que era el único que tenía el conocimiento y era el único que tenía la verdad. Ahora la iglesia era de Diótrefes, ya no de Cristo. ¿A quién predicaba Diótrefes? A Cristo. ¿Pero qué dijo Jesús? No todo el que me diga Señor, Señor. Así de sencillo. Si sembramos la misma semilla que sembró el Señor Jesucristo, si sembramos la misma semilla que sembró el apóstol Pablo, los demás apóstoles, los primeros cristianos, va a ser el fruto de esa semilla. Pues la fe primero viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y observen que no estoy diciendo la palabra de Dios, aunque no es incorrecto, porque Romanos 10:17 en la versión Reina Valera dice que es la palabra de Dios, pero a mí me gusta enfocar como aparece en el griego, en el idioma original. Ustedes observan que aquí dice Cristo, así dice en el original, como fue revelado en la época de Jesús, en la época de la iglesia, fue revelado Cristo. Pero Cristo es Dios, completamente de acuerdo. Pero cuando a mí me dice que es por la palabra de Cristo, cuando yo recuerdo Juan 12:48, el Señor dijo, el que me rechaza y no recibe mi palabra o mis palabras, no las de Carlos Julio, no las del apóstol Pablo, mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado. Por eso me gusta como dice la Biblia de las Américas, este pasaje, porque por la palabra de Cristo es que yo conozco el evangelio de nuestra salvación. Por la palabra de Dios conozco toda la historia de Dios, las profecías acerca de Cristo. Conozco el pacto de Dios para con Israel, el Antiguo Testamento, otra semilla diferente. Si usted lee 1 Corintios capítulo 3, 2 Corintios 3, y ve que dice que los que se confían en la ley de Moisés tienen una venda, un velo, ¿sí? Y que Cristo les quita ese velo cuando se convierten a Cristo. Entonces yo digo, o sea que la semilla para el pueblo de Israel fue una diferente a la semilla que sembró Cristo en el nuevo pacto. Los dos dieron fruto de bendición, pero ahora el que mira el fruto de bendición de los israelitas pierde la gracia.
Gálatas capítulo 5, versículo 4. De la gracia habéis caído los que por la ley se justifican, los que por la ley de Moisés se justifican. Entonces tenemos que oír la palabra de Cristo, el Nuevo Testamento. ¿Qué nos genera después de oír? Fe, ¿cierto? Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, la semilla de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ya no solamente para los judíos, ¿sí? Entonces, este evangelio, siendo poderoso, será un evangelio salvador, porque cada denominación tiene un evangelio, todas nombran a Cristo, pero son genéticamente diferentes en la mayoría de los casos. Ténganlo por seguro, busquen en internet y ahora busquen en la Biblia y traten de acoplar entre comillas lo que dice de una denominación, de esta denominación y de esta denominación, y se dan cuenta que aunque todas hablan de Cristo, genéticamente, usando un término científico, son diferentes en algún porcentaje. Pero el Señor dijo que el que me le añada un punto o el que le quite a su palabra, Dios le añadirá las plagas, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Segunda de Timoteo dice, verso 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Mire, hermanos, si usted lee toda la Biblia, Antiguo y Nuevo, le va a instruir, le va a redarguir, le va a enseñar. Pero todo el Antiguo Testamento te va a llevar al autor principal de la Biblia. ¿Quién? A Cristo. Por eso en Cristo se cumplió todo lo que estaba escrito de él en la ley, en los profetas y en los salmos. Eso fue lo que él dijo cuando resucitó en Lucas 24. La ley se cumple en él. Y entonces toda esa escritura, aún el Antiguo Testamento, me permite a mí conocer a Dios de una manera diferente a como lo puedo conocer solamente leyendo el Nuevo. No estoy diciendo que no podamos leer el Antiguo. Lo que es de ley vigente para nosotros, la semilla de nuestra salvación, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este fruto entonces nos da el conocimiento necesario para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Estar preparados para toda buena obra, como lo acabamos de leer. Primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Oiga, ¿que estamos en quién? Pero usted dirá, ah, no, yo tengo a Cristo en mi corazón. Bueno, eso es necesario, sí. Pero una cosa es estar enamorado de Cristo y otra cosa es que Cristo esté enamorado de mí. ¿Cómo estoy yo en Cristo si no es obedeciéndole, siguiéndole estrictamente sus enseñanzas, sin añadirle, sin quitarle, muriendo juntamente con él en el bautismo, siendo sepultado juntamente con él y resucitando juntamente con él, como dice Romanos 6, versículo 4 en adelante? En ese momento, haciéndolo de la manera correcta y con el propósito correcto y la doctrina correcta, estoy siendo beneficiado de esa semilla incorruptible, esa semilla incontaminada, no adulterada, dice Pedro, que debemos desear esa leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad está en la Biblia. La verdad, hermanos, está en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Por favor, disfrutémosla, leámosla, meditándola, aprendiendo de ella. Porque, insisto, no se trata, hermano, que usted lea la Biblia, se trata de que usted medite en ella, que apunte las preguntas, que usted no pueda saber. Hermanos, si me surgen preguntas a mí,
que me la paso todos los días con la palabra del Señor, buscando por aquí y para allá, y me surgen preguntas. ¿Cuánto más cuando un hermano pues tiene su trabajo, su familia, sus ocupaciones, y escasamente la espolvorea el domingo para venirse para acá? Es más, a veces le apuesto a que no todos tienen su Biblia en la mano. Ahora la mayoría lo que hacemos es, o hacen, perdón, aquí. Y si les llega un WhatsApp, dicen por ahí, se distrajo. Ahí se distrajo. Y no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Cierto que no, Hernando? ¿No hay como papel? El hombre tiene su Biblia. Hernando, ayer hablábamos y un hermano que tuvo muy poco estudio secular y desde hace un tiempo acá empezó a leer la Biblia. Yo me acuerdo cuando él empezó a leerla, no la leía muy bien. Ayer no vi que lo lee muy bien. Coge su papelito y escribe, y eso sí que es necesario, porque eso hace que a uno se le graben las cosas. Y citó varios textos de memoria bien hechos. Y esto solamente lo hacemos cuando queremos aprender de la verdad del Señor. El fruto del Evangelio de hace 2000 años no puede darse en una sola iglesia. No denominaciones, una iglesia. Cuando plantamos la semilla original, obtendremos el fruto original. ¿Qué debo hacer para tener estos mismos frutos hoy en día? Esta palabra no adulterada y sencillamente a las escrituras. Si la semilla siempre produce la misma planta, ¿por qué entonces existen iglesias diferentes con enseñanzas y frutos diferentes? ¿Por qué? El mismo debe preguntarse. Y la única manera es porque es otro evangelio, otra fe. Hombres con buena intención procuraron volver a la Biblia. La mayoría salieron del catolicismo, como les decía hace un momento, Martín Lutero, Juan Calvino, ellos salen de allá. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, obispos católicos, hicieron la primera traducción al español desde los originales que tenían en su momento. Una muy buena versión, la Reina Valera. Pero aún así, en sus prácticas había mucha influencia calvinista. Otro día hablaremos de la influencia calvinista, que contradice la Biblia, o más bien, la Biblia les demuestra que están equivocados. Hay instrucciones diferentes para la salvación. El conocimiento de enseñar, reprender, corregir, instruir es adulterado. Hay una verdad personal. ¿Sí? Frecuentemente la gente planta otras semillas. Y aunque puedan dar un fruto agradable, que causa un efecto positivo en la vida del ser humano, no en lo espiritual por la eternidad. Porque miren, habrá millones de personas que comen de estos frutos. Mire, o solamente nosotros somos los únicos que por medio de la palabra dejamos de beber, fornicar, mentir. ¿Sí? No. Yo he hablado con gente mariana, gente que tiene más valores morales que muchos hermanos, con gente católica, con gente de cualquier denominación y gente realmente comprometida y apasionada, aunque están comiendo de una semilla diferente. Eso es una cosa. Otra cosa es que se cumpla el requisito a través de la semilla correcta para ir al cielo por la eternidad. De acuerdo a su propia interpretación según sus emociones. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin, camino de muerte. Terrible, ¿no? Está hablando de gente que anda por un camino bueno en su concepto. Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es a través de la guía del Señor, del Espíritu Santo, en su palabra revelada, que conoceremos el camino verdadero. ¿Sí? Salmo 25:4 debe ser un clamor de nosotros. Muéstrame, oh Dios, tus caminos. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Académicos e intelectuales, tratados humanos, hacen que la mente del hombre se desvíe. Eclesiastés 12:12, el hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Tiene que ver con los libros seculares.
hay una, ¿cómo se llama esto? Una industria multimillonaria, hermanos, en el mundo, de libros en los que se habla de Dios. Han ayudado millones de personas, sí, pero son libros escritos por hombres con enseñanzas humanas. Cuando tenemos el libro verdadero, la escritura, que si usted necesita aprender a leerla, hay varios hermanos que estamos dispuestos a ayudarnos. Muchos libros, ¿para qué? ¿Para qué? Hechos 17:11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. No debemos tragar enteros, debemos masticar, debemos escudriñar. Todo lo que decimos acá siempre les decimos a ustedes, hermanos, ojalá tomen nota, lean en su Biblia. Hay algunos hermanos y hermanas que cuando escuchan el programa de radio, se sientan y cogen un papelito, van anotando, buscan en la Biblia, le ponen pausa al celular, buscan en la Biblia, y así nos hemos dado cuenta una que otra vez que hemos citado mal, por ejemplo, un versículo bíblico. Y eso nos edifica también a nosotros. Y nos gusta que la gente haga eso. La sabiduría popular de nuestra cultura y mundo, ¿no? Eso les decía en Juan 8:32. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por tanto, tenemos que buscar es al que no es de este mundo en su palabra y en su enseñanza. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No todo el que me dice el Señor, Señor. ¿Por qué me llamáis Señor? Le dijo a sus discípulos el Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? ¿Sí? Segunda de Juan 9 dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Son muchas las advertencias, hermano, en contra de el tener una semilla que aunque aparentemente sea apetitosa, no sea la semilla sembrada hace 2000 años. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, dijo el Señor Jesús. ¿Qué pasaría entonces si aceptamos el fruto de plantas creadas por otras semillas? Eso es lo que va a pasar. Y se lo dijo a judíos, se lo dijo a espirituales, se lo dijo a quienes tenían temor de Dios. Si ese fruto no proviene de la semilla correcta, hermano, alértese. Es claro cuántas iglesias Jesús plantó, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. ¿Cuántas iglesias? Nada, obvio. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, según 1 Corintios 12:13. ¿Cuántos cuerpos? Uno. Dios lo dio por cabeza, hablando de Jesús, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Uno. Si un cuerpo no se somete a una cabeza, que es Cristo, ese cuerpo no es de Cristo. Increíble estas semillas, como después de tanto tiempo, 2000 años, aún hoy, sembrándola, eso fue en el 2005, dio como resultado una planta que se había creído extinta hace 2000 años en esa región. ¿Sí? El evangelio, 2000 años, aún hoy día produce la iglesia original con su fruto original. Su iglesia. ¿Cómo se llama su iglesia? Nos preguntan. No es mía, es de Cristo. ¿Pero cómo se llama? No tiene nombre. ¿Es como así que no tiene nombre? Pues no, porque la Biblia dice que esa era su iglesia. Hace 2000 años comenzó en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, como con 3000 personas. La prueba está en esta iglesia, la iglesia de Cristo, cuya cabeza es el Señor Jesucristo, donde hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Hermanos, sintámonos privilegiados de formar parte de su cuerpo, su semilla original, y perseveremos hasta el fin. Amén.